Entonces a continuación vamos a considerar, por ejemplo, H contenido en 0,1 medible LB. O bueno, vamos a llamarlo para no confundirnos, W contenido en 0,1 medible LB. Vamos a considerar un conjunto medible LB tal que F a la menos 1 de W no lo sea. Para ello entonces la idea es la siguiente, ¿no? La idea es considerar una función g definida de 0,1 menos d, donde d es el conjunto semejante al conjunto de Cantor que definimos en los videos anteriores, en 0,1 menos c, donde c es el conjunto de Cantor. Vamos a entonces definir una función que vaya de acá a acá de tal forma que se correspondan linealmente los intervalos que se quitan en cada de su n. Cada intervalo que se quitó aquí va a caer acá sobre los intervalos que se quitan cuando se define el conjunto de Cantor. Entonces, esto no es fácil, pero resulta que, por ejemplo, cuando pensamos en 0,1 menos d, eso se puede expresar como la unión desde n igual 0 hasta infinito de la unión desde i igual 1 hasta 2n de los i sub ni. ¿Ok? Esto se expresa de esta manera. Entonces, sobre cada i sub ni, ¿verdad? La función en este caso g tiene derivada o tiene pendiente igual a 4 entre 3 elevado a la n más 1. ¿Ok? Esto es un 3. Tenemos que eso tiene así porque la función es creciente y biyectiva. ¿Ok? O sea, viendo que esta tiene esta derivada, podemos concluir entonces que la función es estrictamente creciente y es biyectiva. Entonces, fíjense, si x sub 0 pertenece a D, D es denso, D es un conjunto denso, ¿ok? En ninguna parte D es denso en ninguna parte en 0,1. Eso implica que para todo entorno B de x sub 0, la intersección de el entorno con 0,1 menos D, la intersección de esto es distinta del vacío, es no vacía. Y esto implica entonces que su sub 0 es punto de acumulación de este intervalo, perdón, de este conjunto. ¿Ok? Es punto de acumulación. Y entonces, como es punto de acumulación, podemos considerar g de x sub 0 más g de x sub 0 menos. ¿Ok? Podemos aproximarnos, válgame dicho, derecha e izquierda. Podemos ver esos límites. Y viendo esos límites, encontraremos sus valores. ¿Cómo se consiguen estos valores? Bueno, mediante el siguiente lema. Para cada x sub 0 en D, g de x sub 0 más y g de x sub 0 menos existen, ¿ok? Y además se tiene que, por ejemplo, g de x sub 0 menos es el supremo de los
vamos a escribirlo por acá, de los g de x, tales que x está en 0, 1, 0, 1 menos d, y x es menor que x sub 0, ¿ok? Y g de x sub 0, más sería el ínfimo, y vale lo mismo de los g de x, tales que x está en 0, 1 menos d, con x mayor que x sub 0, ¿ok? Entonces la demostración es considerar, por ejemplo, uno de los dos casos, y no se va a hacer con los dos casos, pero sea, por ejemplo, demostración, sea el conjunto T definido como los x pertenecientes a 0, 1 menos d, tal que x es menor que x sub 0, ¿ok? Y se llama z a los g de x tales que x pertenece a t, sea entonces x1 perteneciente al intervalo x0,1 interceptado con el conjunto, vamos a escribirlo así, interceptado con 0, 1 menos d, ¿ok? Entonces se tiene que g de x es menor o igual que g de x1 para todo x perteneciente a t. Esto nos dice, entre otras cosas, luego, que el supremo de z existe. Este supremo existe y vamos a denotarlo denotado por alfa, ¿ok? Así, dado epsilon mayor que 0, existe un parámetro, un valor t sub 0 perteneciente a t, tal que alfa menos epsilon es menor que g de t sub 0, menor o igual y mayor que alfa. Esto es por el lema de aproximación de los supremos e ínfimos. Y entonces, como la función g es creciente, pero g es creciente, es una función creciente en t, se tiene entonces que para cada t perteneciente al intervalo t0, x0 interceptado con t, observamos que vamos a escribirlo así, alfa menos epsilon va a ser menor o igual que g de t sub 0, y esto menor o igual que g de t, que es menor que alfa, ¿ok? Esto implica entonces que cuando miramos el módulo de g de t menos alfa, en módulo, esta distancia en módulo va a ser menor que epsilon si t está en, repito, t sub 0, x sub 0, en este intervalo, interceptado con el conjunto que es 0, 1 menos d, ¿ok? Y esto implica entonces que alfa no es otra cosa que g de x sub 0 visto por la izquierda, ¿ok? Entonces esos valores g de x sub 0 más y g de x sub 0 menos van a existir. No es una cosa tan aberrada pensarlo. Y ya el último lema para cada valor x sub 0 perteneciente a d, el límite de g de x existe cuando x tiende
a x sub 0. ¿Ok? Entonces, con esto estamos estudiando las propiedades de la función g. Fíjense ahora cómo sería la demostración de esto. Demostración. El argumento es el siguiente. Sea el punto x sub 0 en D, tenemos que g de x es menor o igual que g de x' para todo x y x' pertenecientes a 0, 1, menos D, por la forma como está definida g, que es creciente, tal que x es menor que x sub 0, menor que x'. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que g de x sub 0 menos va a ser menor o igual que g de x sub 0 más. ¿Ok? Vamos a suponer que no hay sino desigualdad estricta. ¿Ok? Vamos a decirlo. Supongamos que existe desigualdad estricta, que x sub 0 más es estrictamente menor que esto. Perdón, menos acá, más acá. ¿Ok? Supongamos que existe una desigualdad estricta. Entonces, por construcción de G, por definición de G, tenemos que tanto este valor y este valor pertenecen al conjunto de Cantor, pero Cantor es denso en ninguna parte. Como es denso en ninguna parte, el conjunto es denso en ninguna parte, digámoslo así, pero C es denso en ninguna parte, nunca denso. Entonces, por esa propiedad de no, digamos, por esa propiedad existe vamos a llamarlo estrella perteneciente a 0, 1, menos D, tal que G de x' no pertenezca a C. ¿Ok? Y además, tenemos que ese valor satisface esta cadena de desigualdades que está entre este valor y este otro valor, x sub 0 más. ¿Ok? Está entre esos dos valores. Pero nuevamente, por la monotonía de la función g, entonces x estrella debería estar a la izquierda y a la vez a la derecha de x sub 0. Y eso no puede ser. O sea, porque justamente esto no puede ser, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, llegando a esta contradicción, concluimos que este valor tiene que ser igual a este otro valor. ¿Ok? Ya tenemos este resultado y entonces así podemos definir o podemos demostrar el siguiente teorema. Existe una función f definida de 0, 1 en 0, 1 creciente, medible en el sentido del EB, y un conjunto H contenido en 0, 1 medible, medible, tal que f a la menos 1 de h no es
le b medible. Esto nos dice otras cosas. Este teorema, como corolario de este teorema, podemos concluir o deducir que la composición de funciones medibles no necesariamente genera otra función medible. ¿Ok? Y bueno, vamos a centrarnos en este teorema entonces. Demostración. Demostración de esto. Bueno, la demostración de esto es la siguiente, ¿no? Vamos a considerar la función f de x igual a g de x si x pertenece a 0, 1 menos d y g de x sub 0 menos si x sub 0 pertenece a d. ¿Ok? Vamos, inclusive, para la idea de poner aquí, colocar el término x sub 0 es para, pero permítanme liberar la variable y definir mi función así. Vale esto si x está aquí y esto si está acá. ¿Ok? Entonces, tenemos que f, por todo lo que se dijo, f es continua y esto implica que f es medible. ¿Ok? En el sentido de LB. F es estrictamente creciente en 0, 1 menos d. Ya tenemos esas dos propiedades. Vamos a poner acá sea, así. Si ustedes quieren, A, B. Ok, es una función entonces estrictamente creciente. Y vamos a ver que f es creciente en 0, 1. ¿Ok? En el intervalo 0, 1 completamente. Bueno, para ver eso, entonces simplemente se considera x1 sean x1 y x2 dos parámetros tales que este es más pequeño que este. Si x1 pertenece a d y x2 pertenece a 0, 1 menos d, entonces existe un intervalo y su ni tal que, o existe un SNI para el cual x2 está en dicho conjunto y su ni. Luego se tiene que f de x1 va a ser menor que f de x2. ¿Esto por qué podemos decirlo? Bueno, eso ya nosotros lo habíamos visto por el comportamiento de la función g, que estudiamos anteriormente. Y entonces, teniendo esto de esta manera, ya tendríamos la primera parte. Ahora, ¿qué pasa si el otro caso, ¿no? Si x1 pertenece a 0, 1 menos d y x2 pertenece a d, la demostración o el argumento es similar. Se repite algo parecido, ¿no? El argumento es análogo. ¿Ok? Si x2 y x1 están ambos en d, si ambos pertenecen a d, existe, como esto es nunca denso, por ser d nunca denso, existe, vamos a llamar x3 en 0, 1 menos d, ¿verdad? Tal que
que se cumple esto, x1 menor que x3 menor que x2. Y de los casos anteriores, esto implica que f de x1 va a ser menor que f de x2. En fin, con esto entonces estamos concluyendo que la función f es creciente en el intervalo 0, 1 y que f de 0 es igual a 0 y f de 1 es igual a 1. Ahora entonces sea, vamos a llamarlo h igual a f de b, donde ¿quién es f de b? F de b es el conjunto que no es medible en el sentido del b, ¿ok? B no le ve medible en 0, 1, ¿ok? Consideramos entonces escogemos h de esa manera, ¿verdad? Como f es biyectiva, como f es biyectiva y b está contenido en D, se concluye que f de b está contenido en C. Como la medida del b es completa, luego, por ser la medida del b completa, esto implica que h, vamos a decir así, que h igual a f de b es b medible, ¿ok? es medible y la medida de h tiene que ser igual a 0. Entonces, esto implica que f a la menos 1 de h, que no es otra cosa que b, no es b medible, ¿ok? Y con esto, bueno, tenemos los resultados de este video y fíjense cómo el conjunto de Cantor nos brinda ejemplos y contraejemplos muy interesantes dentro de la teoría de la medida.